Hola, muy buenos días, tardes o noches, espero que estés bien, y bueno, sé que normalmente debería presentarme, como cualquier persona haría, pero creo que a estas alturas ni es necesario que lo haga, ya que con solo ver mi apariencia ya deberías saber quién soy, pero bueno, también sé que probablemente te estarás preguntando, el por qué ya no vivo en aquella isla llamada Seaside Island, específicamente en Villa Erizo, pues bueno, la verdad es que es algo complicado de explicar, pero si pudiera darte un resumen de todo lo que sucedió, diría que en ese mismo lugar se desató una enorme y espantosa masacre, la cual no solo le costó la vida a todos nuestros conocidos y enemigos del pasado, sino que también le costó la vida a muchos habitantes y robots inocentes que no tenían nada que ver, y yo fui uno de los pocos que consiguió sobrevivir, pero no el único, ya que también estoy con Tails, Knuckles, Amy, y Sticks, y todo esto sucedió por culpa de Shadow, el que menos creí que haría algo así, y el que terminó convirtiéndose en un asesino mucho más poderoso y despiadado que el Shadow que yo conocía, y los mató a todos sin mostrar ninguna señal de arrepentimiento, pero bueno, si quieres saber qué fue lo que pasó exactamente, como para que alguien llegara a hacer algo así, entonces te lo contaré todo, desde esta grabadora que Tails tenía guardada por ahí, comenzando obviamente desde el principio. Todo comenzó en una mañana común y corriente, cuando me encontraba en la casa de Tails junto con los demás de mis amigos, y durante aquel momento de aquel día, nosotros estábamos viendo la televisión, y a la vez hablando sobre nuestras rutinas diarias, todo parecía estar bastante tranquilo, hasta que de repente Tails apareció entrando por la puerta de la entrada, para después dirigirse hacia donde yo estaba, y me dijo: oye Sonic, quizás esto te parezca un poco raro, pero me gustaría decirte que encontré una especie de mensaje, o invitación de algo que está dirigida a ti, y eso precisamente es lo que tengo entre mis manos, y en eso Tails me dio un sobre que contenía una nota con algo escrito, y también me informó que lo había encontrado tirado afuera de mi casa, cuando salió a dar un paseo con alguien importante, y que seguramente me lo habían mandado, para decirme algo con no muy buenas intenciones, así que con algo de curiosidad, y a la vez con algo de sospechas, abrí el sobre, y dentro estaba la dichosa nota, la empecé a leer en voz alta para que los demás también la escuchara, aunque noto que el texto de la nota era un poco largo, pero en resumidas cuentas, la persona que había hecho dicha nota, comenzaba diciendo que había regresado a la isla luego de algunas semanas de ausencia, y que debido a todo el rencor que tenía acumulado luego de esa última derrota, no pudo soportarlo por más tiempo, y decidió terminar con su gran problema de una vez por todas, sin mencionar el pequeño detalle de que gran parte de todo ese texto, estaba escrito como si estuviera hablando directamente conmigo, pero bueno, y al final de la nota decía que esta misma persona ya está aquí, y que me estará esperando en una parte muy conocida del pueblo, y que yo vaya aproximadamente a las 2 de la tarde, para así terminar con todo esto a su propia manera, y sin darme ninguna supuesta chance de salir victorioso, cuando la batalla apenas acabase de empezar. Atentamente, Shadow, el erizo. Cuando terminé de leer la nota, yo me quedé con una cara de amargado, ya que para ese momento yo ya estaba algo cansado con el problema que tenía con Shadow, y tampoco quería involucrarme en sus asuntos nunca más. De hecho, ni siquiera estaba interesado en volver a tener una pelea con él, porque sabía perfectamente que él era mucho más fuerte que yo, y que lo único que conseguiría, sería que él me terminaría pateando el trasero hasta dejarme completamente sin fuerzas, tal y como sucedió en aquellas 2 ocasiones, donde tuve que verme las cara a cara contra aquel despiadado oponente, pero bueno, al final de todo decidí contarles todo lo que pensaba sobre eso a Tails y a los demás, para así dejarles muy en claro que no iría a ese lugar, y que lo mejor era decirle a Shadow que se vaya a molestar a otro lado, pero todos me comenzaron a insistir para que fuera, sumado a que si seguía rechazando su oferta, las consecuencias podrían ser extremadamente catastróficas, y a pesar de que eso último sonaba algo exagerado, no tuve de otra más que aceptarlo con un profundo suspiro.
suspiro, y después de eso decidí salir de la casa, para tratar de despejar la mente por un largo rato, pero antes de que lo hiciera, Tails me tomó del hombro y me dijo que no me preocupara tanto por la situación, ya que él fabricaría un invento sobre un objeto comestible, o algo por el estilo que de alguna manera me ayudaría para derrotar a Shadow con más facilidad, por lo que gracias a eso pude quedarme un poco más tranquilo, y finalmente salir para hacerlo ya antes mencionado. Estaba tranquilamente recostado sobre una reposera tomando el sol, y a la vez comiéndome algunos chili dogs tranquilamente, cuando de repente se escuchó una fuerte explosión, la cual provino de una parte del pueblo, y cuando apenas la escuché terminé cayéndome contra la arena, y después vi que mis amigos salieron de la casa con unas caras de sorprendidos. Cuando Knuckles preguntó ¿alguien me puede explicar qué es lo que acaba de pasar? Y Tails le respondió, ¿acaso no es obvio? La nota de Shadow decía claramente que ya ha regresado, y al parecer decidió mandar alguna señal que fuese lo suficientemente ruidosa, para que nosotros la escucháramos y fuéramos a detener a ese tipo, o al menos eso intentaríamos, y por cierto recién acabo de ver la hora en un reloj, y ya es el momento en el que Sonic tendrá que volver a tener una pelea con Shadow, en el mismo lugar que se liberó en esas dos ocasiones anteriores, cuando yo me acerqué hacia los demás, y les dije entonces que estamos esperando, vayamos y derrotemos a ese tipo de una buena vez, y espero que esta sea la última vez que lo haga, pero bueno, todos están preparados para lo que se viene, y los demás me respondieron que sí, entonces los 5 nos fuimos corriendo hacia el pueblo, y cuando llegamos, vimos a muchos habitantes corriendo por sus vidas, y a lo lejos pudimos ver que un montón de humo estaba saliendo de un lugar donde guardaban cosas, así que nosotros nos dirigimos para allá, pero cuando llegamos, vimos a muchos robots del Dr. Eggman, llevándose las cajas del lugar al que habían atacado, y destruido con esa explosión, y un poco más arriba estaba Eggman en su nave voladora, riéndose y diciéndose a sí mismo, sobre lo espectacular que le saldría su nuevo plan, tanto que ni siquiera se dio cuenta de nuestra presencia, así que nosotros nos pusimos en posición de batalla, pero cuando yo estaba a punto de golpear a Eggman con mi Spin Dash, alguien me dio un fuerte golpe que me mandó contra una gran roca que estaba cerca, provocando que me lastimara un poco en la espalda, y cuando pude ponerme de pie, me pregunté a mí mismo quién rayos había hecho eso, hasta que una voz que se oyó atrás mío que me dijo, ese obviamente fui yo, puerco espín imbécil, y parece que al fin nos volvemos a encontrar. Yo al escuchar esa voz, se me hizo bastante familiar, sabía perfectamente que era él, así que decidí darme la vuelta, y ahí estaba Shadow, mirándome con una mirada mucho más fría que la que yo recordaba, y la verdad es que para ese momento, yo aún no estaba con muchas ganas de pelear con alguien como él, y por eso decidí decirle lo siguiente, bueno, por lo que estoy entendiendo, y por todo lo que está pasando en este mismo día, tal parece que después de que yo y mi equipo, logramos salvar al mundo de un peligroso desequilibrio cósmico que casi se concretó por tu culpa, decidiste volver a este lugar después de algunas semanas, con el único propósito de vengarte de nosotros, especialmente de mí, ¿verdad? Y él me respondió, así es, y ahora que ya estoy aquí acabaré contigo de una vez por todas, y también me encargaré de que ya no puedas seguir respirando en este patético mundo, así que te recomiendo que te vayas preparando, pero en eso le respondí, vaya, con que esas tenemos pues déjame decirte que eres una de esas personas que nunca aceptan la realidad, y también eres un muy mal perdedor, de hecho si existiera una sociedad sobre eso, definitivamente tú serías el líder de ese grupo de idiotas, al que a nadie le importaría sobre su anónima existencia, eso te lo aseguro. Todo lo que le dije a Shadow hizo que se enojara más de lo que ya estaba, y este me dijo gritando que mejor cerrara mi maldita boca, así que mientras mis amigos se encargaban de Eggman y sus robots, tuve que pelear con Shadow en una zona bastante plana del pueblo, para que así no haya tantos inconvenientes que sucedan durante nuestro propio enfrentamiento.
Como era de esperarse, la pelea resultó bastante reñida para los dos, y Shadow era el que tenía más probabilidades de salir victorioso, incluso me pareció que su poder había aumentado aproximadamente un 15%, pero bueno, volviendo a lo importante, en un momento Shadow me dio una fuerte patada en el estómago, que me mandó contra un puesto de helados que estaba a lo lejos, haciéndome mucho más daño que antes, y después me comencé a sentir bastante débil, mi cuerpo casi no podía reaccionar, y a lo lejos pude ver que Shadow se comenzaba a acercar lentamente hacia mí, y justo cuando pensé que mi fin estaba cerca, escuché que alguien dijo mi nombre gritando, y cuando volteé la mirada, se trataba de Tails, el cual me informó desde lejos que el invento que me había explicado antes ya estaba listo, y que solo faltaba que yo lo usara para lo que era evidente, así que Tails lanzó el invento hacia mí, y cuando lo agarré en el aire con una de mis manos, me di cuenta que el invento se trataba de una dona de color azul, y que según el propio Tails era una dona con efectos secundarios parecidos a los de las galletas del mal del Dr. Eggman, las mismas que el calvito había usado, cuando transformó en malvados a todos mis amigos en una ocasión de hace tiempo, solo que esta vez, los efectos que me daría esa dona, serían obviamente lo contrario a lo que esas galletas tenían, así que sin dudarlo tanto me comí la dona, y después comencé a sentir que mi cuerpo empezó a temblar de una forma algo rara, como si me estuviera electrocutando, y a los pocos segundos me comencé a sentir mucho más fuerte y veloz que antes, de la misma forma que pasó con Eggman, cuando hice que se comiera una galleta con mi ADN para que me ayudara, así que gracias a eso pude continuar con el enfrentamiento, me abalancé sobre Shadow para atacarlo, y seguimos con lo nuestro como si nada de lo que les acabo de contar habría pasado. Bueno, luego de unos cuantos minutos, la batalla finalmente había terminado, y yo fui el que logró llevarse la victoria, y todo gracias a esa poderosa dona modificada por Tails, ya que si no fuese por esa pequeña ayuda, probablemente ya hubiese sido completamente aniquilado por Shadow, pero en fin, como ya algunos se estarán imaginando, el hecho de que yo había logrado ganar no le había gustado ni un poquito al señor oscuro y gruñón, y este muy molesto me exclamó que yo había hecho trampa, que lo que hice no era justo, y ahora quería una revancha en este preciso instante, pero yo con una mirada seria, le respondí que ya era demasiado tarde para eso, que lo aceptara de una maldita vez, y ahora que yo era el ganador, que se fuera de mi vista, y que no me volviera a molestar nunca más, pero la única respuesta que conseguí, fue hacer que la ira de Shadow aumentar, y este de tanta rabia que sentía, se abalanzó sobre mí para tratar de golpearme, pero de repente Amy se interpuso y con su martillo, le dio un fuerte golpe a Shadow, mandándolo a volar, hasta chocar contra un señor que casualmente pasaba por ahí, y para la mala suerte de Shadow, aquel señor estaba llevando varias latas de salsa de tomate para ponerlas en una tienda, y estas también volaron luego del impacto, y terminaron cayéndoles encima a Shadow, cuando él también cayó contra el suelo, rompiéndose y manchándolo de un espeso líquido de color rojo, y para poner la cereza sobre el pastel, muchos de los habitantes que habían estado observando todo lo anterior, se comenzaron a reír de él. Shadow se levantó más furioso que nunca, y les empezó a gritar a todos que se callaran, y si creen que esto es gracioso, pues muy pronto verán lo que realmente es gracioso, y cuando lo haga todos ustedes se arrepentirán por haberme humillado de esa forma, y después de decir todo eso él volteó para mirarme muy fijamente, con una mirada de odio que daba algo de miedo, y lo último que me dijo antes de esfumarse fue lo siguiente, y con respecto a ti, si realmente crees que nuestro asunto ya ha terminado, pues estás muy equivocado, esto apenas es el principio, y muy pronto nos volveremos a ver, pero no de la misma forma, ya que cuando vuelva me encargaré de que todos, pero absolutamente todos, incluyéndote a ti, ardan en el infierno para toda la eternidad,
y regresaré más pronto que tarde, justo cuando menos te lo esperes, eso te lo aseguro, y finalmente se teletransportó hacia algún lugar, lo más probable es a uno que estaría un poco lejos del pueblo, pero bueno, yo al principio me quedé bastante sorprendido, ya que nunca había escuchado una amenaza de alguien que resultase tan fuerte como esa, especialmente por eso último que Shadow había dicho, sobre que nosotros arderíamos en el infierno, y la verdad es que eso sonaba como algo sospechoso y aterrador, hasta que Amy me dijo tranquilo Sonic, no le hagas caso a ese idiota, solamente dijo esas tonterías para tratar de asustarnos, cuando claramente solo lo decía por pura bronca, pero ya verás que nada de lo que dijo va a pasar, es más, mejor olvidémonos de todo este alboroto, y vayamos a almorzar por ahí, ya que creo que tú te mereces un descanso después de la paliza que le diste, ¿no es así? Yo decidí estar de acuerdo con Amy, ya que sinceramente opinaba exactamente lo mismo que ella, aunque aún no podía dejar de pensar en lo último que Shadow había dicho, y realmente pensé que él sería capaz de hacer alguna de esas cosas, pero al final decidí dejarlo de lado, y les dije a los demás que fuéramos a comer en Burger, para celebrar mi victoria contra aquel despiadado archienemigo, ellos aceptaron y nos fuimos para allá, y así pude estar por fin en paz, o al menos por el resto del día, hasta que otra cosa mala llegara a pasar solo para molestar.